Es un ejemplo. Yo sé que mis hijos, cuando yo esté viejito, me van a honrar. Los creo. Vamos a leer la palabra en segundo libro de Corintios, capítulo 8. Por favor. Segundo libro de Corintios, capítulo 8. ¿Cuántos usan Biblia? Gloria a Dios. Segundo libro de Corintios, capítulo 8, verso 1, dice: hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en extrema pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Aleluya. Quiere decir que el amargado no da nada. Aleluya. El que está alegre es un dador alegre. Por eso dice que Dios ama al dador. Entonces las iglesias de Macedonia estaban llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que se les pidió. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. No dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. Dicen amén. Hoy es el cierre de esta poderosa serie. Creo por esta palabra que usted ha recibido un nuevo corazón. Yo quiero que usted me preste atención. Deje de mirar para los lados. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, allá en Deuteronomio capítulo 28: si oyeres atentamente a mi palabra y guardares sus mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuáles bendiciones? Dice el Señor: serás bendito en la ciudad, bendito en el campo. Será bendita tu arteza de amasar. Serán benditos tus animales. Serán benditos tu siembra, tu cosecha. Será bendita tu casa, tus hijos. En tu casa no habrá mujer estéril ni animal estéril. Dice el Señor: serás cabeza y no cola. Prestarás a mucho y serás de gran bendición para mucha gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso vamos a estar atentos a este cierre. Aleluya. Creo por esta palabra que usted hoy va a salir de esta casa del Señor transformado, transformada. Que la palabra de hoy va a tocar tu espíritu, no solamente tus emociones, sino tu espíritu. Aleluya. Entonces, las personas generosas son la respuesta a una gran necesidad. Lo voy a repetir: las personas generosas son la respuesta
a una gran necesidad. ¿Cuánto dicen amén? La iglesia es el agente para resolver los dramas de la familia y de la sociedad. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2 en adelante. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, desde el verso 25 en adelante, podemos ver el comportamiento de la iglesia primitiva. ¿Cuál es el comportamiento de la iglesia primitiva? Dile que está a tu lado: era una iglesia generosa. La iglesia primitiva era una iglesia generosa. Ellos no diezmaban el 10%. Porque hoy en día mucha gente se pelea o discute el tema del diezmo. No, que el diezmo era de la ley, que el diezmo era de Moisés, que no estamos en el tiempo del diezmo, que no estamos en el tiempo de la ley. Pero en este pasaje de Hechos capítulo 2, verso 25 al 47, ciertamente es verdad, en ninguna parte la iglesia primitiva entregaban el diezmo como el 10%, porque el diezmo es entregar la 10ª parte de la ganancia. Y yo lo hablo con libertad, yo lo hablo con propiedad. A los que me ven por el canal, a los que me oyen por la radio, yo lo hablo con libertad, yo lo hablo con propiedad, porque a mí se me reveló hace 25 años atrás el poder del diezmar. O sea, yo no diezmo ahorita porque yo soy pastor. Mi esposa y yo venimos diezmando desde hace 25 años atrás, desde que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Nosotros nunca hemos tenido problemas con el diezmo. Nunca hemos tenido problemas con la ofrenda. Nunca hemos tenido problemas con el dar, con el colaborar, con el sembrar. Porque a nosotros se nos reveló la paternidad de Dios. Y la paternidad de Dios significa que tenemos un Padre generoso. Tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre que no es mezquino, no es egoísta, no es tacaño, no es pichirre. Tenemos un Padre que nos bendice grandemente. Santiago capítulo 1, verso 17 revela el carácter de nuestro Padre. Santiago 1:17 dice el Señor que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Es decir, todo lo bueno, todo lo que tú necesitas, todo lo que vendrá a tu mano, a tu casa, vendrá del Padre Celestial. Aleluya. La iglesia primitiva no diezmaba el 10%. No habían sobres como hoy en día entregamos sobres. No estaba una cesta, una canasta llamada alfolí. No estaba esa canasta. Aleluya. Porque la iglesia primitiva se le reveló fue el cientésimo. ¿Y qué es el cientésimo? Dile que está a tu lado: lo daban todo. Aleluya. ¿Cuántos hoy lo dan todo? Por eso Jesús honró a la viuda que estaba en el templo. Aquella viuda dio 2 blancas. Los grandes, los importantes, los empresarios, los que estaban allí daban riqueza. Pero Jesucristo dijo: ella dio más que todos ustedes, porque ustedes dieron la sobra. Ella dio todo lo que tenía. Esta mujer se le reveló el cientésimo. Aleluya. Para aquel entonces, ¿qué significaba 2 blancas? Para aquel entonces 2 blancas representaba el sustento del alimento de una semana. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Espíritu Santo me hace recordar experiencias que yo las viví cuando yo también entregué cientésimos. Un día sábado, le estoy hablando en el año 2001. Eso fue ayer. En el año 2001 yo era pastor de jóvenes de la iglesia.
Mi pastor invitó a un evangelista para predicar en la iglesia un día sábado. Y ese día sábado yo era comerciante. En los mercados libres yo era comerciante. Y ese día me fue muy mal. Usted sabe que en los mercados los puestos están pegados, ¿verdad? Los puestos están pegados todos, los que venden papas, zanahoria. Y ese día como que era el día malo para Luis. Y yo estaba vendiendo papas, zanahoria, tomate, cebolla, aliños verdes. Y yo tenía la papa, 500, a 500 la papa. Sí, porque si tú estás vendiendo, tú tienes que ofrecer, tienes que hacer publicidad. Dicen amén. Y yo estaba allí, la papa buena, a 500, a 500, a 500. Y el vecino, papa a 300 la papa. Y la gente se fue para allá. Dios mío. Los clientes que estaban ahí agarrando las papas soltaron la bolsa. Uy, me voy para allá. Se fueron para el otro puesto. Y después dije yo, bueno, papa 300, papa 300, papa 300, papa buena. Llegó la gente, aquí está buena. Y el vecino, papa a 100, papa a 100. Listo, dije yo, quebré. No. Y ese día me vine con las tablas en la cabeza. ¿Cuántos en alguna vez se han venido con la tabla en la cabeza? Yo creo que la mayoría nos venimos con la tabla en la cabeza. O sea, fracasamos. Aleluya. Ese día me fui triste. Estaba Leonardo de meses. Leonardo tenía 8 meses. Esas son fechas que yo recuerdo, porque a esa edad Leonardo lo llevamos a la playa. Por eso son fechas inolvidables. Aleluya. Y esa fecha, por eso no se me olvida, lo de las papas. Entonces me vine a la casa todo derrotado, en el bolsillo, desde las 4 de la mañana, que uno se va al mercado, porque uno se tiene que ir a las 4 para armar puestos, colocar plástico, bajar la mercancía, arreglar la mercancía. Desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde que uno se viene del mercado. ¿Cuántas horas? 12 horas. ¿Sabe cuánto me traje de ganancia? Me traje para comprar una harina, 6 huevos y una barrita de mantequilla. Eso fue lo que yo me gané todo el día sábado. Le estoy hablando, para aquel entonces la ganancia mía era como 25 bolívares. Me vine para la casa. Y bueno, esa noche yo me fui para la iglesia derrotado, pensando los 25 bolívares para la semana. Menos mal que era mi esposo y yo, porque Leo estaba pegado a la teta. Menos mal. Aleluya. Por eso fue el que más mamó teta, pero el que estaba en la pelazón. Cuando mi esposa dice, a Leo le di 4 años, a Camila le di 2 años, a Catri 2 años, a Matías 6 meses, es porque cuando Leo yo estaba en la pelazón. Y a su nombre. Y era teta parejo, porque no había para el tetero. No había para la crema de arroz. Dele teta a ese muchacho. Mi esposa estaba flaquita. Flaquita estaba mi esposa. Pero lo bueno de mi esposa es que ella flaca o gordita es hermosa y bella. Por eso que la amo y la amaré por siempre. Aleluya. Entonces esa noche me fui para la iglesia. Y está ahí el culto ahí, usted sabe, encendido. Alabaré, alabaré, alabaré. Y a su nombre. Yo estaba por allá aplaudiendo, era así. Porque yo sabía que cargar una harina, 6 huevos y una barrita de mantequilla para la cena del sábado, para el desayuno del domingo. Y por allá, si estiraba, salía una arepita para el almuerzo. Aleluya. Y ese día se me reveló el 100º. Porque si hubiese diezmado, tiene que diezmar ¿cuánto? Tenía 25 bolívares. ¿Cuánto tiene que diezmar? 2,5 bolívares. Entonces yo ya lo había apartado, 2,5 por aquí
y 22 por aquí. Y dice el pastor: vamos a ofrendar para el taxi del predicador, porque el predicador vive muy lejos. Vamos a ofrendar para el taxi. Y en la iglesia donde yo vengo, no es como aquí que uno pasa. No, allá le pasaba a uno la cesta por el asiento, como que da o no da. Echa pues. Y entonces va pasando la cestica. Aleluya. Y yo digo, bueno, irá a dar, será 5 bolivas, porque me queda todavía para la harina. No, iba a comprar 6 huevos, irá a comprar 3. Y la barrita de mantequilla, bueno, yo sacando la cuenta. Y cuando yo voy a dar la ofrenda, el Espíritu Santo me dice: lo vas a dar todo, santo. Yo abrí los ojos, ¿a quién me está hablando? Oye, ¿quién me está hablando? Échalo todo, me dice la voz. Y yo, Dios mío, bueno, está bien, digo yo, lo voy a echar todo. Pero cuando pasó la hermanita con la cesta, y cuando yo sentí que se me desprendió, empecé a llorar. Se fue la cena, se fue el desayuno, se fue parte del almuerzo. No sé si me estoy explicando. Y empecé a llorar y me acordé de la viuda que dio 2 blancas. Y me fui. Y mi esposa esa noche: Luis, ¿qué vamos a comer? No sé, Ana, no hay plata. Pero al día siguiente Dios me recompensó con un abasto. Dale ese aplauso a Jesucristo. Aleluya. Porque Dios no se queda con nada. Por eso grábate esto: el Padre es el que pide. Y cuando pide es porque te quiere dar más. El diablo no pide, el diablo roba, hurta y destruye. El que pide es el Padre Celestial. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la iglesia primitiva no daban el 10%. La iglesia primitiva daban el 100º. Es decir, lo daban todo. Aleluya. Lo daban todo. Léalo por favor en su Biblia. Léalo allí, léalo, revise. Hechos, capítulo 2. Léalo desde el versículo 25 al 47. Dice que vendían las propiedades, vendían las casas, vendían las granjas, vendían los camellos, vendían las ovejas, vendían las fincas, vendían todo. ¿Y lo llevaban a dónde? Lo llevaban a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, ¿qué hacían? No tocaban arpa. ¿Qué tocaban? Tocaban 4. Aleluya. Es decir, ellos repartían lo que recibían. Por eso vengo a profetizarte lo que dice el Señor en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, el versículo 11. Así te dice el Espíritu Santo: ustedes tendrán toda clase de riquezas. ¿Para qué? Para que seamos generosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso yo creo que los próximos días seremos una iglesia poderosa. Somos una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa es una iglesia que ayuda al pobre, una iglesia que ayuda a la gente, una iglesia que da abrazo, una iglesia que da palabra, una iglesia que ayuda, una iglesia que va al hospital. Un aplauso a la obra El Buen Samaritano, que cada 15 días vas al hospital. Cada 15 días esta iglesia va a los hospitales y entregamos 200 almuerzos. Aleluya. Y aquí no hay empresarios, aquí no hay millonarios, aquí no hay magnates. Aleluya. Pero hay más que eso. Hay una iglesia rica y poderosa como la iglesia de la Macedonia. Aleluya. El texto que comencé leyendo dice que la iglesia de Macedonia eran ¿qué? Eran extremadamente pobres. Estaban en la pobreza,
en la miseria. Aleluya. La iglesia de la Macedonia, el apóstol Pablo en esta cita bíblica está pidiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Es como si yo me paro aquí y digo, bueno, vamos a levantar una ofrenda para la iglesia de Turén, porque la iglesia de Turén necesita el apoyo. Vamos a comprar un terreno allá en Turén. Dicen amén. Y entonces la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Aleluya. Pablo le dice a los Corintios, mire, Corintios, ¿sabe quién era la iglesia de los Corintios? La iglesia de los Corintios era una iglesia rica, una iglesia poderosa. Lo dice el capítulo 1, versículo 5 al 9. Dice que la iglesia de los Corintios no le faltaba nada, lo tenían todo. Léalo por favor. En primer libro de Corintios, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice que la iglesia de los Corintios era una iglesia rica, poderosa en todas las cosas, en todas las áreas. Dice la palabra que tenían riquezas materiales, espirituales, ministeriales. No le faltaba nada. Aleluya. Pero la iglesia de los Corintios, ¿qué les pasó? Por un momento dejaron la generosidad. Por un momento se olvidaron de dar al necesitado. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje exalta, honra a la iglesia de Macedonia. Porque la iglesia de Macedonia eran extremadamente pobres, estaban en pobreza, en miseria. Y el texto dice que la iglesia de Macedonia le dijeron al apóstol Pablo: Pablo, te rogamos, danos la oportunidad de sembrar. Aleluya. Ellos entendieron que el dar es un privilegio. Ellos le dijeron al apóstol Pablo: Pablo, por favor, danos el privilegio, te rogamos, por favor. Nosotros estamos en pobreza, pobreza extrema, pero nosotros queremos dar. Aleluya. O sea, la iglesia que da no es la que tiene, sino la que no tiene. Aleluya. Pero ¿cómo así, pastor? Explíquese mejor. Cuando damos de lo poquito, cuando lo damos todo y a su nombre. Por eso nosotros le hemos dado ejemplo a ustedes. Por eso que nosotros vamos a conquistar el terreno de al lado y los próximos de al lado y los de atrás. Aleluya. Bueno, usted lo verá. Vive Cristo. ¿Sabe por qué usted lo verá? Porque el Padre así lo destinó. Es la voluntad de Dios que conquistemos terreno, tierra, propiedades, casa. ¿Para qué? Para el reino de Dios, para hacer la obra de Dios, para bendecir a los niños, a los abuelos, a las abuelas, a los necesitados, a los discapacitados, a los más vulnerables. Los vamos a bendecir. ¡Aleluya! Este año, orando, tuve una visión donde comprábamos los terrenos de al lado y atrás. ¿Cuánto lo cree? Humanamente yo dije: Señor, llevo como 6 años atrás de la vecina. Véndame el terreno para zona de campeones. Mi esposo y yo, mi amor, llevamos 6 años atrás de la vecina y el vecino. Véndanos el terreno para la iglesia de niños. No, que la mate cambure, que la mate coco, que la mate limón, que la gallinita. No. 6 años atrás buscando que nos vendiera el terreno y decía que no. Entonces, comenzando este año en el mes de enero, en oración, tuve la visión donde el Señor nos entrega el terreno de al lado. Y guardé silencio. Y la vecina y el vecino me llegaron solitos: pastor, le vendo el terreno. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya.
Porque lo que Dios revela lo cumple. Lo que Dios promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dile que está a tu lado: no te desesperes. Estás en prueba, estás en dificultades, estás en deuda, estás limitado. No te desesperes, porque nuestro Padre Celestial ni se adelanta ni se atrasa. Él llega siempre a tiempo a tu vida, para bendecir tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, tus negocios. Jóvenes, no te desesperes. El Señor te bendice. Aleluya. Dan gloria a Dios. Tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán, dije. Donde vamos a conquistar los terrenos. Vamos a levantar zona de campeones. Porque Dios va a proveer. Él es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa: es el Dios que se provee a sí mismo. Es el Dios que no depende de nadie ni de nada. Él no depende de tus cantos o tu obediencia. Él es Dios. Él es eterno. Jehová Jireh significa el Dios autosuficiente, que no depende de nadie. Por eso es que cuando el Padre ve a un autosuficiente, lo mira de lejos. Porque el único autosuficiente es Él. Porque Él no depende de nadie. Él depende de Él mismo. Y como esta iglesia es de Él, esta iglesia depende de Él. Aleluya. Y las riquezas vendrán. ¿Vendrán de adónde? Del cielo. Vendrán del reino de Dios. Pero hoy el Señor nos da a nosotros el privilegio de sembrar, de colaborar, de ofrendar, de diezmar. No un 10% que sacamos la cuenta. Bueno, el diezmo es tanto. No. En la gracia no damos un 10%. En la gracia lo damos todo. Aleluya. Por eso el Señor, para los que no saben, por eso el Señor hace en el año 2010, el Señor me habló y me dijo: ofrenda tu casa. Yo estaba limpiando el jardín y escuché la voz del Señor que me dijo: ofrenda tu casa para el ministerio, para comprar el terreno de la iglesia. Por eso me llena cuando escucho a grandes hombres de Dios como el pastor César Castellano, el pastor Ricardo Rodríguez, el pastor que lo conocí hace 3 días por las redes, al pastor Misael Argueñal de Honduras, ofrendó su casa. Y estos grandes hombres de Dios hoy en día liderizan un poderoso avivamiento mundial. Aleluya. Aleluya. Mi esposo y yo ofrendamos nuestra casa, donde duramos 5 años viviendo alquilado. Usted sabe qué significa vivir alquilado, teniendo tu propia casa. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es ser generoso. Por eso mi esposa cuenta el testimonio que antes de entregar la casa ella se fue a orar, y yo lo creo. El Señor le dijo a ella: yo tengo el poder para darte 100 más, 10 casas más como esta, mejor que esta. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser generoso. Por eso que la oración que usted debe hacer no es: Señor, dame riqueza o dame negocio, sino dame un corazón generoso, para que cuando venga la riqueza yo voy a compartir la comida con los necesitados, con los abuelos, con las abuelas, con los niños, con los pobres, con los huérfanos, con la obra tuya, en el nombre de Jesús.
Vengo a decirte que el Señor nos hará muy rico y poderoso. 3 nada más dijeron amén. Vengo a decirte en esta mañana que el Señor nos hará muy rico y poderoso. Pero eso va a ser para que tú seas generoso, para que tú seas bondadoso, para que tú ayudes al pobre, al necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso las personas generosas dan incluso cuando no tienen lógica para hacerlo. Lo voy a repetir. Por eso las personas generosas dan incluso cuando no tienen lógica para hacerlo. Génesis capítulo 45. Vemos a José el soñador, donde él está en la prosperidad, donde José está en la gloria. Era el segundo hombre más poderoso de la tierra, porque estaba el segundo del rey Faraón. Egipto gobernaba el mundo. El país de Egipto gobernaba el mundo. Y José era el segundo, imagínense. ¿Y qué hizo José? Fue generoso con sus hermanos que lo vendieron, sus hermanos que no creyeron en él. Aleluya. Y eso no solamente le pasa a José, le pasa a usted, me pasa a mí, que lamentablemente a veces nuestros hermanos carnales no creen en nosotros, dudan de nosotros. Le pasó a Cristo. Cristo también, sus hermanos no lo honraron, no lo apreciaron, no lo bendijeron, no lo ayudaron, no se convirtieron en discípulos de Jesús. Aleluya. Pero ¿qué pasó con José? José fue generoso, fue bondadoso y pudo bendecir a sus hermanos, a su familia, a sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Dicen amén. Escucha esto. Dios el Padre nos llevará a ser como Él. Dicen amén. Lo voy a repetir. Dios el Padre nos llevará a ser como Él, y no a ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Cómo es la corriente de este mundo? Usted le da al que le da, ¿sí o no? Usted saluda al que te saluda, ¿sí o no? Esa es la corriente de este mundo. Pero el Padre Celestial te hará como Él. ¿Y cómo es el Padre? Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, versos 40 al 47. Jesucristo dijo: el Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos, el Padre que derrama lluvia sobre justo y injusto. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Estamos en el cierre de esta serie poderosa. Entonces, ¿qué tenía la iglesia primitiva? Perdón, la iglesia de Macedonia. Tenían alegría en su corazón. Yo me paré hoy alegre con mi esposa. Dije: mi amor, Dios me habló. Vamos a darle comida, si es posible, a toda la iglesia. Vamos a vaciar las cuentas. Aleluya. Porque nosotros creemos en la unción de la teta. ¿Cuántos creen en la unción de la teta? Ya mi esposa lo ha explicado varias veces. Cuando una mujer amamanta a un niño, aquella mamá amamanta a aquel bebé y le pone el pecho y empieza aquel bebé a chupar la tetica allí, la lechita, hasta 1 año, y la teta sigue echando la leche. ¿Sí o no? ¿Cuándo se para esa teta? ¿Cuándo se para? Mi esposa dice que ella duró 7 años pegada a la teta de la mamá. Con razón tiene tanta mamitis. Y a su nombre. Y mi esposa tenía 7 años y estaba pegada a la teta. Y le salía el teta, ¿verdad? Le salía lechita. Sí le salía.
Aleluya. ¿Y por qué se trancó? La teta de mi suegra se trancó la fuente porque dejó de vaciarla. Aleluya. Vengo a decirte en esta hora que yo estoy declarando que todos los presentes, los que me ven por el canal, los que me oyen por la radio, estoy declarando que sobre tu vida viene la unción de la teta. La unción de vaciar para ser lleno. La unción de vaciar para ser lleno. La unción donde te vas a desprender y el Padre te va a multiplicar 1000 veces más en el nombre de Jesús. Entonces la iglesia de Macedonia era una iglesia que se vaciaba, lo daban todo. Dice también la palabra que ellos hicieron un sacrificio para dar la ofrenda. Entonces, ¿qué tenía la iglesia de Macedonia? Eran ricos en la generosidad, estaban llenos de alegría, de gozo. Aleluya. Yo cuando leí esa parte allí, ellos tenían alegría. Quiere decir que si usted no tiene alegría, usted no da nada. Y es verdad, cuando usted anda amargado, usted se para bravo, amargado, y usted no dice ni buenos días, ni saluda. No da nada, ni saludo, ni buenos días, ni bendición. Los muchachos de una vez se paran motinados y ni le piden la bendición a uno. Y si se la piden a uno, Sion pa, Sion ma. Porque se pararon bravos, se pararon enojados, no tienen alegría. En cambio, cuando tú estás alegre, oye, como Matías, en la mañana de una vez se para, corre a buscarme y busca a la mamá. Papá, bendición, te quiero mucho, te amo mucho, papá. Y empieza a darme besos por aquí, por la cabeza, por el cuello. Y digo, Señor, ojalá nunca se le quite esto. Dale ese aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Será porque está pequeño, pero ojalá nunca cambie. Eso me bendice a mí, bendice a todo papá, a toda mamá. Gloria a Dios. Y yo cuando leí esto, la iglesia de Macedonia dieron con alegría. O sea, tenían alegría en el corazón. Y yo me paré hoy, mi amor, hoy voy para el chino por allá, que vende la carne más barata, los aliños. Y con el aporte de Dios te bendiga, los que aportaron, Lecdi, que aportó, Josiel, que aportó Gabriela, que aportó, Joan, que aportó. Un aplauso a los que aportaron para ese almuerzo. Aleluya, porque ¿sabe por qué yo pedí ayuda? Porque yo consulté. Señor, que yo tengo esto me alcanza para 2 kilos de carne y hay que hacer como 4 kilos y hace un hombre. Por eso yo busqué ayuda. Hay que buscar comodín. Aleluya. Y gracias al Señor que a los que toqué, a los que le dije, colaboraron. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiene la iglesia de Macedonia? Dile que está a tu lado, estaban alegres. El que está alegre da. Vea que si el que está alegre da abrazo. Pero el que está bravo, el que está bravo ni saluda, ni da abrazo, ni da la hora, ni da el saludo, ni da agua, ni da nada. Porque está bravo, está enojado. Pero si tú estás alegre, el que está alegre da abrazo. Aleluya. Por eso párate de la silla. Párate, porque yo creo que usted, si vino bravo, hoy se va la braveza, hoy se va la rabia, hoy se va el enojo, hoy se va lo malo. Y usted hoy es lleno de alegría del Espíritu Santo. Por eso abraza al que está a tu lado. Vamos, abraza al que está a tu lado, porque tú estás hoy lleno de alegría. Sonríe, sonríe, sonríe el que está a tu lado. Dile, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos, saluda, saluda, porque el que tiene gozo, alegría, saluda. Una iglesia viva es una iglesia que saluda. Aleluya.
A los que están en el canal, no te desconectes. No hemos terminado. Estamos en el abrazo del Espíritu Santo. Estamos en el gozo del Espíritu Santo. Usted que está en su casa, abraza a tu esposa, abraza a tus hijos, abraza a tu familia, abraza a los vecinos, abraza hasta el perrito. Aleluya. Aleluya. Dan gloria a Dios. Vive Cristo. Estoy terminando. Ya me queda una hora más de clase. El que está gozoso dice: pastor, siga predicando. La palabra está buena. Me estoy edificando. Me estoy llenando. Estoy avivado. Estoy contento. Aleluya. Como dice un predicador: paro o sigo. Aleluya. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra? Puedes sentarte, por favor. Ya estamos terminando. Gloria a Dios. Deje el apuro porque hay almuerzo. Yo estoy orando para que se multiplique el arroz. Montamos 6 kilos de arroz. Y que ese arroz se multiplique y todos almorcemos. Aleluya. Vamos a sentarnos un momentico, ya estoy terminando. Juan capítulo 6 habla de un joven que también fue generoso. Dio el 100º. Dice la historia que Jesús estaba en el desierto con la multitud y la gente tenía hambre. ¿Cuántos lo han leído? La multitud tenía hambre. Era una multitud más de 20,000 personas. Porque la Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres. Y si habían 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres habían? Yo opino que había el doble, porque siempre hay más mujeres que hombres. ¿Sí o no? Y si habían 10,000 mujeres, ¿cuántos hijos cargaban esas mujeres? En aquellos entonces no había anticonceptivo, no habían pastillas. Para aquel entonces la mamá que menos paría 10. Paría 10 muchachos. Aleluya. Entonces en ese lugar había una multitud grande. Escuchen, Jesús le dice a los discípulos: denle de comer a esta multitud. Y uno de ellos dijo: Señor, ni con 300 denarios, oído, ni con 300 denarios podríamos alimentar a esta multitud. Para aquel entonces, oído, un denario era el sueldo de un obrero al día. O sea, con un denario se hacía algo. O sea, 300 denarios, estamos hablando un año de trabajo. Entonces los discípulos dicen al Señor: Señor, ni con 300 denarios vamos a alimentar a esta multitud. Pero apareció un José el Canelón. Aleluya. Pero apareció un Mario Portelis. Apareció un Joan Castillo. Apareció un Eliú Alvarado. Apareció una Zuleibi. Apareció un Fredis Lucena. Apareció un Mauricio con su esposa. Aleluya. Apareció Henry con un plato. Apareció un Víctor Agüero. Vive Cristo. Apareció un Leonardo Delgado con un plato. ¿Con cuántos panes? 5 panes y 5 pescados
Y esos pescados no estaban crudos, estaban cocidos, tenían aliño. Aleluya. Porque apareció un Jesús Mendoza, apareció una Daniela de Mendoza, porque apareció un Carlos Roja, una Yamilé de Roja. Aleluya. Apareció un joven que lo dio todo. Él dijo: aquí está mi almuerzo, lo voy a ofrendar y lo voy a presentar en las manos de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con ese poco? Por eso es que con muchos o con pocos vamos a ver la gloria de Dios. Los próximos días vamos a ver la gloria de Dios. Los próximos días, los próximos meses, las próximas semanas vamos a ver la multiplicación. Porque en esta casa se levantan los generosos, que lo van a dar todo por el Señor, que van a ser alegres para dar. Por eso ponte de pies y vamos a adorar al Señor en esta mañana gloriosa. En la cruz lo diste todo por mí, Señor. En esa cruz